porque dura del 38 hasta 1994. Y entonces yo creo que con esta ley surge ya verdaderamente un movimiento cooperativo. ¿Sí? Esta ley es de carácter muy... Bueno, hay que hablar también de que, sí, posteriormente a esto, a esta primera ley, bueno, a esta primera ley con Plutarco Elías Calles, hubo una intención, se creó un partido cooperativo formado por intelectuales, estudiantes y artesanos, y pues es un partido y que Álvaro Obregón apoyaba a las cooperativas y también apoyó a este partido, obtuvieron algunas diputaciones y gubernaturas, y luego cuando vino el cambio y iba a entrar Calles, entonces el Partido Cooperativista nombró como su candidato a Adolfo de la Huerta. ¿Sí? Y entonces pues tenían cierta fuerza, pero realmente no había muchos cooperativistas. Sí simpatizaban con el cooperativismo, pero no estaba formado realmente por cooperativistas, ¿no? Estaba formado pues, más con una intención política que con una intención de formar cooperativas, pero muchos mencionan, ay, si es que en la historia de México ha habido un partido cooperativista, vamos a formar nosotros las cooperativas un partido, pero realmente ese partido fue más político que cooperativo, ¿no? Pero es un antecedente también del cooperativismo. Y entonces volvemos a lo de Lázaro Cárdenas. Entonces es una ley que tenía un carácter muy clasista. Aquí traigo un ejemplar que me regalaron precisamente los compañeros de Pascual. Entonces aquí está su antiguo logro del Pato Pascual, que hubo problemas legales que nos van a platicar, y ahora pues es un pato joven con plumitas como si fueran greñitas, ¿no? Y una gorra en lugar de su sombrero de marinero. Sí. Y bueno, pues aquí está, entonces es la ley del 38 con el reglamento. Ley General de Sociedades Cooperativas y su reglamento. Y esa pues la traigo siempre porque a mí me tocó trabajar bajo esa ley, ¿sí? Mucho tiempo después de que salió. Entonces es una ley de carácter clasista porque dice estar integrado por individuos de la clase trabajadora. Entonces, Lázaro Cárdenas se distinguió porque, pues, lo más conocido, expropió el petróleo, pero hizo muchas otras cosas. Ya se había parado, digamos, la fuerza del reparto agrario, lo retomó, nacionalizó los ferrocarriles, creó el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Y luego, para poder llevar a cabo pues, muchas de sus políticas, quería fortalecerse en dos brazos, el campesino y el obrero. Entonces surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y la CTM, ¿no? Que se teme que iba a ser un prolongado cacicazgo de Fidel Velázquez, ¿no? Y entonces ahí hablan ya de que el corporativismo, y al siguiente periodo surge la CNC, la Confederación de Organizaciones Populares, y ahí es donde encajan a las cooperativas. Entonces ahí ya se da la corporativización, o sea que hay un organismo que maneja al cooperativismo y que atrás de todo está el partido hegemónico tricolor, el PRI. ¿Sí? Entonces, uno de los principios hablaba de la neutralidad política. Pues en México muchas cooperativas eran no tenían partido, ¿no? Pero pues aquí decían, en la CNOP es el del cooperativismo. Inclusive las cooperativas fueron de las fundadoras de esa organización, ¿sí? Porque eran campesinos, obreros y organizaciones populares. Y ahí estuvieron encajadas las cooperativas. Las cooperativas, a través de su organismo máximo, que surgió en 1944, la CONACOP, la Confederación Nacional Cooperativa, pues tuvo su propio edificio, pero en uno de los temblores del 55 se cayó, no, fue más reciente, se cayó el edificio y se incorporó a las oficinas de la CNOP, que estaban en las calles de La Fragua, muy cerca del Monumento a la Revolución.
cada vez que entraba al edificio como que me daba cierto escozor entrar a un edificio que sé que era de funcionarios y líderes del PIB. Pero bueno, yo iba no por eso, sino por apoyar a la institución máxima del cooperativismo. Y bueno, pues ahí estuve creo que 2 años, y para poder desempeñarme le dije al presidente que si me podía dar un papel que respaldara, y me nombró uno de los representantes en el Instituto Federal de la Confederación Nacional Cooperativa. Y eso me permitió pues, actuar en varios aspectos para apoyar a las cooperativas. Bien, pues entonces es una ley clasista. Entonces Lázaro Cárdenas quería que pues, también el cooperativismo figurara como uno de los elementos pilares para hacer su política. Y aquí dice que la ley que quien se encargaría de llevar a cabo el cooperativismo era la Secretaría Nacional de Economía, ¿sí? Que luego se volvió la Secretaría de Industria y Comercio. Y cuando era Industria y Comercio fue cuando yo entré a trabajar. ¿Por qué? Porque industria, porque eran las de producción, y comercio porque estaban las de consumo. Durante muchos años que duró esta ley, faltaba un tipo de cooperativas. Entonces habíamos hablado que en la historia original del cooperativismo en Europa había 3 corrientes. ¿Algunos se acuerdan de cuál es la corriente que falta aquí? Hablamos de producción y de consumo. ¿De servicios? La de servicios financieros, o sea, las de ahorro y préstamo. Y no es hasta que aparece esta ley del 94, pero no aparece en el original las cooperativas de ahorro y préstamo. Fue que en el 2001 las incorporan, hacen una modificación a la ley y entonces meten a las de ahorro y préstamo. Entonces ya estamos completando las 3 tipos de cooperativas, ¿no? Las de Owen, que eran de consumo, las de los franceses, no tanto por el lado de Fourier, sino de otros 2 teóricos franceses, son las de los talleres, entonces eran las de producción, y las de los alemanes, Schuldenitz y Reifenstein, que eran de ahorro y préstamo, uno urbano y el otro del campo. Pues bien, entonces ya quedó completa las 3 corrientes cooperativas predominantes que existían en el mundo, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta, y esta ley pues tuvo sus aciertos y sus desaciertos, porque al encargarse de la Secretaría de Economía Nacional, creo que se debía existir una dirección de fomento cooperativo encargada del registro, supervisión y vigilancia de las cooperativas. Y entonces, las cooperativas, su autoridad máxima es ¿quién? ¿Alguien se acuerda de lo que hemos platicado? ¿De quién es la autoridad máxima? ¿Si dentro de una cooperativa? La Asamblea General de Socios, porque no hay patrones ni trabajadores, todos entran con la calidad de socios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya se me fue la idea, estaba platicando de la Dirección de Fomento Cooperativo. Entonces, para poder llevar la supervisión, la Secretaría del Trabajo se sobreponía a la Asamblea General y decía: las cooperativas me tienen que informar de sus asambleas para que tomemos nota si lo hicieron conforme a ley, y si no, no aprobamos esa. Eran las decisiones de la cooperativa, pero si la Secretaría de Economía decía no tomo nota, no era válida las decisiones de las cooperativas. Y entonces ahí empiezan a estar sujetas a eso. Luego si había inspección, de acuerdo con el artículo, me parece 18, ¿sí? Que tenían que garantizar que eran cooperativas de trabajadores y que eran viables. Si no lo hacían así, pues no les otorgaban el registro, y luego pues, la toma de nota y todo, de tal forma que las cooperativas estaban sujetas a lo que decía esa dirección, y realmente esa dirección pues no era una dirección importante,
dentro de, por ejemplo, cuando yo entré a la Secretaría de Industria y Comercio, las importantes eran Hacienda, Economía, otras, pero lo que tendía la cuestión social de la reforma agraria o la cuestión laboral, pues eran secretarías de segunda, y entonces la de Industria y Comercio era una secretaría de segunda con una dirección de cuarta, la Dirección de Fomento Cooperativo. Y que nosotros internamente, esa Dirección de Fomento Cooperativo, pues decíamos es tormento corporativo, ¿sí? Porque no era para fomentar, sino era para entorpecer, ¿sí? Entonces, el registro de una cooperativa podía tardar de 3 meses a 3 años. Y a mí me tocó ver alguna vez un señor que venía de provincia, porque todo estaba centralizado. La Secretaría de Industria y Comercio, como la otra, tenía delegaciones en los estados, y lo único que podían hacer era orientar esas delegaciones. Puedo dar orientación, pero el registro tienes que ir a México, a las oficinas, a la Dirección de Fomento Cooperativo. ¿Sí? Y entonces a veces la delegación enviaba por valija una propuesta de actas y bases constitutivas, eran muy estrictos y hasta por una coma la regresaban. Y luego la volvían a retornar, y a veces eran 2 o 3 viajes, y en uno de esos se perdía la valija y empezaban de nuevo. Entonces no era nada práctico, ¿sí? Pero vamos a ver que las cooperativas se registran en el registro público de la propiedad, que no tiene nada que ver con el cooperativismo, y del comercio. Y entonces ahí sí, sección, comercio, y entonces ahí se registra todo. ¿Por qué? Porque ahora no había una área específica, se crea esa área, y la área del comercio, y ahora en todos los municipios hay registros públicos. ¿Sí? Entonces, en la cabeza de donde hay varias ciudades, pues se establece el municipio y ahí hay registro público de comercio, de la propiedad y del comercio. ¿Sí? Y ahora pues, es simplemente cumplir con los requisitos. ¿Sí? Pero antes te pedían, de acuerdo al artículo 18, que demostraras que tu cooperativa es viable y que no le iba a hacer competencia a otros grupos sociales, ¿no? Y eso a una sociedad anónima no se lo piden, simplemente que haga su constitución ante un notario, y si lo hace, pues ya quedó registrado. Entonces para las cooperativas eran muchos trámites, a veces no tomaban nota, entonces tenían que ir y luego los asesoraban, ¿sí? Y había alguien que decía, mira, pues tengo todo este talmache por calificar de actas, y pues si tú no te das por mal servido, pues de aquí pasa acá, pero todavía falta esto. Y si te das por más bien servido, pues, ¿no? Y entonces se dio una pequeña corrupción interna. Entonces, no, eso hacía que las cooperativas no fueran funcionales. Pero sin embargo, como las promovía el Estado, y cada secretaría, pues la de transporte veía las cooperativas de transporte, la de pesca, las pesqueras, ¿sí? La de industria y comercio, pues las de producción y las de consumo. ¿Sí? Y entonces, pues eran muchos trámites, algunas tenían que conseguir concesiones o permisos, como son las de pesca, concesión de pescar en la zona X, las de transporte, de usar esta ruta. Y entonces eran las cooperativas de intervención oficial. Y decían, yo te doy el permiso de ruta, pero lo estás pidiendo como cooperativa, entonces primero tráeme que ya te constituyes en cooperativa. Y la Dirección de Fomento Cooperativas decía, ¿cómo te va a dar el trámite de trámite si no tienes el permiso de la ruta?